Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, ya 6 de febrero. Seguimos soportando el chaparrón, deseando que los cielos despejen y que los próximos días sean secos, pero me temo que va a ser que no. Este fin de semana tendremos que volver a sacar el paraguas porque viene Marta, la nueva borrasca. 7.000 personas desalojadas hasta el momento y más de 90 carreteras cortadas. Es el balance de Leonardo, que ya por fin nos deja. Pero llega a Aragón y es ahí la cita con las urnas. Estamos a 2 días de que los aragoneses decidan quién van a gobernar la comunidad autónoma durante los próximos 4 años. Y en el exterior, Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Irán y en los mercados pintan bastos. Sí, Asia está en rojo, con una pequeña excepción. Es Tokio, que celebra el lunes elecciones y da una victoria rotunda a la primera ministra Sanae Takaichi. Los analistas creen que los bancos centrales nipón y el estadounidense deberán intervenir para defender al yen. Los futuros americanos y también los europeos vienen en rojo, con importantes caídas. Culpables, pues el desplome de las acciones de software y también de datos por los temores que generan las nuevas herramientas de inteligencia artificial de Anthropic. Los inversores no tienen claro que las empresas de software puedan coexistir con la inteligencia artificial a largo plazo y advierten sobre la presión en márgenes y en precios. Y Amazon, que ha presentado resultados esta misma noche, convence pero eclipsa a sus competidores con sus fuertes inversiones en inteligencia artificial y esto pone nervioso a más de uno. Enseguida les damos al detalle las cuentas de Amazon. Pero mirando a los mercados, ojo también a las materias primas, el oro aguanta, pero siguen derrapando paladio, platino y plata. Cae la plata más de un 4% con una volatilidad del 100%. Y en las cripto, Bitcoin rebota más de un 2%, intenta limar el desplome de las últimas semanas. Desde comienzos de este año, la criptomoneda reina cae un 22%. El sentimiento, nos cuentan los expertos, que está por los suelos. Y todo esto en un contexto donde los tipos de interés no han movido ficha. El Banco Central Europeo deja el precio del dinero en el 2% por quinta reunión consecutiva. La autoridad monetaria no modifica sus tasas desde junio del año 2025. Opta por la estabilidad en el precio del dinero pese a la agitación mundial. Christine Lagarde destaca la fortaleza de la economía pese a los riesgos internacionales y le quita hierro a la caída de la inflación por debajo del objetivo del 2%. Ayer, en su discurso posterior al anuncio, Lagarde dijo que tiene un ojo puesto en el tipo de cambio del euro que se acerca a su umbral de dolor frente al dólar. La inflación, más allá de las expectativas actuales, los mercados financieros volátiles en la demanda y una inflación más baja contrastan con unos precios que resultan ser un cambio más alto y persistente en los precios de la energía o las cadenas de suministro globales más fragmentadas. Reino Unido también cumplió el guión, dejó intactos los tipos de interés en el 3,75, donde están desde el pasado mes de diciembre. La institución considera que la inflación, ahora en el 3,4, se acercará al 2% en primavera. Espero y creo que veremos más. Hago hincapié en los puntos más cercanos a los que podría pensar. El tipo de tasa es bastante relevante en muchas decisiones porque la pregunta es ¿cuál es la tasa objetiva que obviamente queremos alcanzar? Bueno, muy intenso viene el mercado y muy intensa viene la jornada de este viernes. En clave empresarial, 2 nombres propios aquí en casa. Uno es Sabadell. González Bueno sale de la entidad tras la OPA y le releva Marc Armengol, actual CEO de TSB, que asumirá su cargo en mayo. Está comunicando ahora mismo la entidad sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Enseguida vamos con esa última hora. Y ojo a Indra. El gobierno planea la compra de un 55% de Escribano sin fusión. La fórmula pretende evitar que los dueños de M&M, Escribano and Mechanical Engineering, se acerquen al 28% del capital que tiene la SEPI. Escribano se mantiene firme frente al pulso del gobierno y asegura que nadie ha pedido su dimisión. Con todo esto, muchos nervios, alta volatilidad, liquidación en la tecnología y sobre todo Amazon en el punto de mira con esas previsiones de gastos que están desangrando al título. Cuéntame, Eva Villanueva, fotografía en tiempo real.
Bueno, pues muy buenos días. Las acciones mundiales están extendiendo sus pérdidas a su tercer día consecutivo, mientras se intensifica lo que es la ola de ventas en Wall Street, la liquidación en la tecnología y en medio del aturdimiento de los inversores, mientras la volatilidad se va escribiendo, lo estás contando, en metales preciosos y en criptomonedas. Vemos como lo que apunta las últimas horas ha sido una jornada de fuertes caídas para el S&P 500 del 1,23% por debajo de los 6.800, 6.798 puntos, donde el Nasdaq se dejaba el 1,38% y donde el mapa de calor arrojaba esas fuertes dudas que sigue extendiéndose con las ventas en la tecnología, en una semana donde las grandes tecnológicas han cobrado la palabra y en la que era el cierre de sesión cuando llegaba lo más esperado y lo que terminaría por desangrar la sesión. Las cuentas de Amazon, los que hacía, sin lugar a dudas, que hayan desplomadose los futuros de los títulos. Los del S&P 500 extienden las caídas 0,15%, los de Nasdaq 100 un 0,28%, después de haber visto a Amazon desangrarse un 11% en After Hours tras publicar un beneficio por acción ligeramente por debajo de lo esperado, pero una jornada donde las cuentas poco han dicho porque los inversores se centran en la preocupación, como ha disparado al 50% sus planes de gastos de capital. Miedo y ventas que se desatan en un escenario donde la foto arroja como las cuatro principales hiperescaladoras, Amazon, Microsoft, Google y Meta, gastarán 650.000 millones de dólares este año mientras se intensifica la carrera por la IA. La estocada de Amazon que se deja notar en el resto de mercados, en las dudas que se van cotizando y sin embargo en la volatilidad que vemos en los metales. A esta hora el oro se recupera un 2%, lo tenemos en 4.874 dólares. La plata se dispara un 5% en los 74,62 dólares, todo después de lo que han sido las grandes ventas de las últimas horas y en un escenario donde por supuesto importa y mucho lo que ha sido la revalorización del dólar, ese índice dólar 97,80 unidades, aunque retrocede en tiempo real ese índice frente a las principales divisas un 0,15%. Esta mañana en Asia el miedo, las ventas en la tecnología se siguen cotizando. El Kospi ha llegado a estar paralizado en la sesión 1,39% hasta los 5.091 puntos y donde por supuesto estamos pendientes de lo que está por venir en una Europa que se prepara con subidas tímidas en el Eurostock del 0,10%, el DAX arriba un 0,33% y donde por supuesto las commodities, la geopolítica sigue centrando gran parte de la atención, lo que es la tensión en las conversaciones de Estados e Irán y las últimas advertencias de Trump a sus ciudadanos. El Brent sube el 1%, 68,34 dólares, el West Texas 64,08 dólares. Como decías, el foco está en la tecnología y muchos nervios por culpa esta vez de Amazon. Ha asustado a la compañía con sus planes de gasto, un 50% más de inversión en capital. Esto ha generado miedo y esto se traduce en caídas en el After Hours de doble dígito. Pues sí, han llegado a tocar el 11%, después se han llegado a relajar, pero el batacazo y lo que ha sido el de sangre de los títulos de Amazon no se han quedado ahí y asaltan a todo el mercado. El último de las Big Tech que esta semana ha rendido cuentas ha anunciado esa intención, 200.000 millones de dólares este año para invertir en centros de datos, en chips, en otros equipos y es todo un salto desde los 125.000 millones anteriores, un anuncio que ha desatado el frenesí de las ventas ante la preocupación entre los inversores acerca de los frutos que podría dar esa apuesta colosal por la IA a largo plazo. De momento ese gasto va a tener su impacto en los beneficios de este trimestre, ya que Amazon prevé un escenario de beneficios operativos de entre 16.500 y 21.500 millones de dólares frente a los 22.200 millones que esperaban los analistas. Planes de inversión que han dejado de lado el grosso de las cuentas y que sin embargo, aunque con tono defensivo, el director ejecutivo en DJC las ha defendido para crecer. Vamos a escucharle. Con las oportunidades adicionales que tenemos disponibles en áreas como inteligencia artificial, chips, satélites de órbita baja, comercio rápido y la atención a las necesidades básicas diarias de más consumidores, tenemos la oportunidad de construir un negocio aún más significativo en Amazon en los próximos años con un sólido retorno de la inversión y estamos invirtiendo para lograrlo.
En cuanto a las cuentas, el beneficio se incrementó un 31% en los últimos 12 meses hasta 77.670 millones de dólares. El beneficio trimestral creció un 6% más a 21.192 millones, pero el BPA queda por debajo de lo esperado y aunque Amazon Web Services genera más del 60% de las ganancias operativas y su crecimiento de ventas del 24% es el mayor en 13 trimestres, se ha visto eclipsado por esos planes de gasto. Y última hora, las cuentas del Sabadell ya las ha remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad gana 1.775 millones de euros en 2025. Un 3,4% más sin extraordinarios. Así es, Susana, buenos días, porque contando los extraordinarios, el beneficio neto del Banco Sabadell se habría reducido en 2025 un 2,8% en tasa interanual. Ese es el beneficio con el que cierra el Banco Sabadell, 1.775 millones de euros. Vemos también en esas cuentas como el margen de intereses, en línea con el resto de bancos, con la excepción ayer del BBVA, cae un 3,7% y las comisiones aumentan un 2%. Además, Sabadell anuncia que va a remunerar a sus accionistas con 4.000 millones en estos próximos 12 meses, 700 millones en efectivo a cuenta del ejercicio pasado ya distribuidos y 800 millones en recompras que van a empezar el próximo lunes, el 9 de febrero, y 50 céntimos por acción del dividendo extraordinario de TSB. Sabadell, que además tiene noticia porque tiene nuevo consejero delegado, César González Bueno, deja la entidad y le sustituye a partir de mayo un hombre de la casa, Marc Armengol, el que fuera presidente de su filial británica TSB. Sabadell, protagonista hoy en el IBEX, y protagonista también será Telefónica, que ha cerrado la venta de su filial en Colombia por 182 millones de euros, más de 100 millones por debajo de la cantidad que anunciara el pasado mes de marzo. Son las 7:12, es viernes 6 de febrero y el día nos trae más noticias. Irán y Estados Unidos retoman las conversaciones nucleares este viernes en Omán. Irán espera que Estados Unidos muestre seriedad durante estas conversaciones que se desarrollan en medio de la tensión después de que Washington movilizara un portaaviones a Oriente Medio. Por su parte, Donald Trump apuesta por la diplomacia con Irán, pero mantiene abierta la opción militar. Caroline Levitt es la portavoz de la Casa Blanca. No tener capacidad nuclear es algo sobre lo que ha sido muy explícito y quiere ver si se puede alcanzar un acuerdo. Y mientras se desarrollan estas negociaciones, recordaría al régimen iraní que el presidente tiene muchas opciones a su disposición más allá de la diplomacia, como comandante en jefe del ejército más poderoso de la historia del mundo. Pero ojo, porque antes de estas conversaciones que van a tener lugar hoy, el clima es de máxima tensión porque la embajada virtual de Estados Unidos en Irán les ha pedido esta misma mañana a sus ciudadanos que abandonen el país y preparen planes de salida. La India podría comprar hasta 80.000 millones de dólares en aviones Boeing tras el acuerdo comercial con Estados Unidos. Nueva Delhi estaría dispuesta a realizar pedidos por ese importe a la compañía estadounidense, según ha dicho el ministro de Comercio e Industria indio en un claro mensaje de expandir el comercio con Washington. Además, añade que si se agregan motores y otras piezas de repuesto, las importaciones de Estados Unidos superarán los 100.000 millones de dólares solamente en aeronaves. El gobierno de Cuba se muestra dispuesto a dialogar con Estados Unidos. Un diálogo sobre cualquier asunto, pero sin condiciones, dice el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. Palabras de Díaz-Canel en un mensaje por televisión en el que reconocía la gravedad de la situación en el país por la falta de abastecimiento de petróleo por las presiones de Estados Unidos. Anoche mismo el gobierno estadounidense anunciaba otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba. La Comisión Europea apoya a Sánchez y a Macron tras los ataques de los dueños de X y Telegram. Bruselas respalda a España en su intención de regular las plataformas digitales y muestra su solidaridad con los Estados miembros que buscan exigir mayores responsabilidades a estas compañías. Sánchez defiende usar la fuerza del Estado contra los tecnooligarcas. Una sociedad en la que un tecnooligarca pueda meterse, como se metieron ayer, en los móviles de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras. Yo creo que la respuesta tiene que ser un no claro. Y no nos van a quebrar, porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia, evidentemente no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo. Y Japón y Portugal se preparan para las elecciones de este fin de semana. Portugal celebra la segunda vuelta de sus comicios presidenciales que se van a disputar el Partido Socialista y la extrema derecha de Chega. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi podría lograr el domingo un triunfo histórico según las encuestas. Y aquí en España, hoy termina la campaña electoral en Aragón de cara a las elecciones autonómicas en esta región, con el Partido Popular como favorito en los sondeos y con Vox como llave del futuro gobierno.